Bienvenidos a una nueva entrega informativa del noticiario del Poder Judicial. Los siguientes son los titulares. Presidente de Cortes de Apelaciones se reunieron con periodistas para intercambiar opiniones sobre el plan de difusión del Poder Judicial. El ministro Milton Juica fue nombrado oficialmente para representar a los tribunales en la comisión del Senado que estudia la reforma a la justicia civil. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dam, conversó sobre los convenios realizados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Comenzamos a revisar las noticias. Todos los lunes en la tarde, la Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se reúne en el ex Congreso Nacional para avanzar en la discusión legislativa sobre la reforma a la justicia civil. Un rol activo en la discusión tiene la Corte Suprema. El ministro Milton Juica fue oficialmente nombrado para representar a tribunales en esta comisión, que además está integrada por el Ministerio de Justicia, expertos y académicos en la materia. Una participación activa y oficial es la que tiene la Corte Suprema en la discusión en torno al proyecto de ley sobre la reforma al Código Procesal Civil. A petición de la Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, el máximo tribunal designó a un representante permanente en las reuniones de análisis de la reforma. El encargado de dar a conocer la mirada del Poder Judicial es el expresidente del máximo tribunal del país, Milton Juica Arancibia. El Senado, el honorable Senado, expresó su interés en que hubiera un representante de la Corte Suprema en la discusión del proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Y la Corte Suprema dispuso que me pidió si yo lo podía participar, y yo acepté de inmediato, porque me parece que es un tema de la más alta relevancia, no solamente para la Corte Suprema, sino que es un tema del país, mejorar la reforma, mejorar un sistema de justicia civil que sea más asequible a la sociedad y que naturalmente le solucione los problemas a la gente. Las leyes las hacemos los parlamentarios, pero las aplican los jueces, las interpretan los jueces. ¿Qué mejor entonces que tener en el proceso de creación de la ley, de construcción del texto legal, a aquellos que van a ser los encargados de aplicarla? Y por eso es que hemos acordado con el presidente de la Corte Suprema y tenemos permanentemente, en este caso como delegado, al señor ministro de la Corte Suprema, don Milton Juica, que nos acompaña en todas las sesiones, puede intervenir en todas las sesiones, y eso nos permite ilustrar muchas veces con la experiencia práctica de los magistrados del máximo tribunal la orientación de la discusión en la construcción de la ley. Todos los lunes en un salón del Congreso Nacional ubicado en Santiago, la propuesta legal, que ya va en segundo trámite legislativo tras su aprobación en la Cámara de Diputados, es analizada por los senadores que integran la Comisión de Constitución, además del ministro Juica y otros expertos que son parte del Ministerio de Justicia y del mundo académico de nuestro país. Mi tarea, por supuesto, es cooperar, participar en el debate que se formule respecto a la reforma y exponer los puntos de vista que ya la Corte Suprema en su tiempo manifestó en los informes que se le pidieron respecto del proyecto. Naturalmente que el proyecto ha tenido algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, y por supuesto que yo tendré que adecuar el informe de la Corte Suprema a las nuevas realidades que tiene este proyecto. Recordemos que en las sesiones anteriores de esta discusión, el ministro Juica, quien es acompañado por integrantes de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, ya había dado a conocer sus observaciones en torno a lo que debe contener esta reforma, como por ejemplo su preocupación por la falta de un modelo orgánico que permita sostener la implementación de la nueva justicia civil. En octubre pasado se realizó en Chiloé la 16ª jornada de reflexión de la Corte Suprema. Uno de los temas que se trató en dicho encuentro fue la creación de una Dirección de Asuntos Internacionales, departamento que se encargará de monitorear todos los asuntos relacionados con el extranjero, que van desde exhortos y extradiciones hasta vínculos con poderes judiciales internacionales, y que hoy se encuentra en pleno funcionamiento. Tras finalizar la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Chile en abril de este año, comenzó a funcionar una nueva dirección al interior del Poder Judicial. Su función, encargarse de todos los asuntos que vinculan a la justicia chilena con el exterior. 5 abogadas, un abogado, un asistente, 4 tramitadores y un diseñador componen esta Dirección de Asuntos Internacionales.
una iniciativa que nace a raíz de un diagnóstico sobre los distintos asuntos que vinculan al Poder Judicial chileno en materias internacionales con otros poderes judiciales, solicitado por el encargado de la Secretaría pro tempore de la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana en ese momento, el actual presidente de la Corte, Sergio Muñoz, y del cual se concluyó la necesidad de la existencia de una dirección de asuntos internacionales. En el Poder Judicial se despliegan muchísimos esfuerzos y de repente se duplican esos esfuerzos. Entonces, esta dirección apunta precisamente a tratar de que no se dupliquen esos esfuerzos, que no se dupliquen los procesos y de que las personas puedan ocupar además mucho mejor su tiempo quizás en profundizar lo que hoy día ya están haciendo. Es así como en las jornadas de reflexión realizadas en Chiloé en octubre del año 2013, se decide por el Pleno de la Corte Suprema que todos estos temas investigados se centralicen en esta nueva Dirección de Asuntos Internacionales, la cuarta tras la de Estudios, Biblioteca y Comunicaciones. Este nuevo departamento tiene dos áreas. La primera tiene que ver con la cooperación judicial internacional y con las diversas cumbres judiciales. Exhortos, extradiciones, exequatur y tramitaciones entre tribunales chilenos y extranjeros son algunas de las temáticas tratadas. Tiene que ver con el acceso a la justicia de las personas que se encuentran fuera del país en donde está siendo requerido o donde requiere realizar algún tipo de gestión judicial y que muchas veces su acceso a la justicia se dificulta por un montón de asuntos que podrían ser simplificados si los poderes judiciales se pusieran de acuerdo. Queremos mejorar los procesos y para eso se va a crear un link en la página web a través del cual nosotros vamos a proponer modelos, vamos a proponer una serie de herramientas que van a venir a estandarizar algunas presentaciones que hoy no están muy en la misma línea en el fondo. Y también nosotros lo que pretendemos es poder realizar una serie de seminarios y una serie de actividades, un poco de formación y de capacitación para las personas que trabajan directamente en estas materias. La segunda área de Relaciones Internacionales tiene como principal función la vinculación con organismos extranjeros relacionados en materias de justicia. Son alrededor de 60 los países que hoy tienen relaciones con el Poder Judicial de nuestro país, por lo que el intercambio de experiencias y el posicionamiento que tenemos en el extranjero se hace hoy una necesidad. En algún momento Haití nos contó que ellos estaban instalando su Poder Judicial y trabajando en la instalación de su Corte Suprema. Y le pidieron al ministro encargado de la Secretaría pro tempore, actual presidente, el señor Sergio Muñoz, le pidieron apoyo del Poder Judicial chileno para que nosotros, compartiendo nuestras buenas prácticas, los ayudáramos a ellos en el fondo en el nacimiento de su Poder Judicial. Estas experiencias, como la de Haití, demuestran la importancia que hoy tienen las relaciones que establezca el Poder Judicial, y no solo en el acercamiento con la ciudadanía chilena, sino que también con los organismos y usuarios de otras regiones. Una de las prioridades del Poder Judicial es aumentar el vínculo y el flujo de información con la ciudadanía, y los medios de comunicación son un pilar fundamental en este proceso. Es por esto que los presidentes de cortes de apelaciones de 3 jurisdicciones de nuestro país se reunieron con periodistas de sus zonas para intercambiar opiniones e información sobre el plan de difusión del Poder Judicial. Esta es la información que nos llega de regiones. Los presidentes de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y Temuco se reunieron con representantes de los medios de comunicación de cada una de sus zonas respectivas para dar cuenta de las políticas de difusión y transparencia de los tribunales de alzada respectivos, además de analizar diversas temáticas de justicia. La primera fue la presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique, ministra Mónica Olivares Ojeda, quien además de exponer el plan de difusión, aprovechó la reunión para informar la incorporación de la periodista Loreto Martínez, quien estará a cargo de implementar en la región el plan estratégico del Poder Judicial. Tuvimos una reunión el día de hoy con la prensa local, regional más bien dicho, para publicitar la actividad del Poder Judicial y dar a conocer todos los lineamientos actuales de nuestro Poder del Estado a fin de comunicarnos directamente con la comunidad regional. La presidenta también informó la cantidad de causas ingresadas el año 2013. De las 68.747, 49.116 fueron concluidas. El ministro Óscar Clevería Guzmán, presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, también comentó el plan de difusión que tendrá su jurisdicción a los medios de comunicación de la segunda región. En un distendido desayuno, la máxima autoridad judicial de la zona comentó los principales objetivos en cuanto a comunicación y transparencia, donde se destaca el acercamiento de los tribunales a la ciudadanía, las políticas de educación y vinculación comunitaria y sostener una relación abierta y transparente con los medios. Lo esencial no es solo la actividad que desarrolla internamente el Poder Judicial,
sino también que la comunidad sepa lo cerca que estamos de ella, y la difusión efectuada hoy día ya más técnicamente, no por personas que no tenemos conocimiento de ello, es esencial para que la comunidad esté informada de la actividad que nosotros desarrollamos. El ministro Clevería informó también que la periodista Evelyn Campos Rivera será la profesional elegida para llevar a cabo este plan de acercamiento a la ciudadanía. La máxima autoridad del Tribunal de Alzada de Temuco, el ministro Alejandro Vera Quilodrán, también tuvo su encuentro con los medios de comunicación de la región de la Araucanía. Y tal como sus pares de Iquique y Antofagasta, el ministro Vera informó el plan de difusión de su tribunal y la incorporación de la periodista Viviana Carrasco para llevar a cabo dichas políticas. Es una muestra de la importancia que tienen los medios de comunicación en el rol que cumple el Poder Judicial y el entendimiento de este rol por la comunidad. De tal manera que este desayuno, reunión con los medios de comunicación fue un hito de alta relevancia para esta Corte de Apelaciones. Sostener una relación fluida y cercana con los medios de comunicación nacionales y regionales es una de las tareas del plan de difusión y vinculación con la ciudadanía que hoy lleva adelante el Poder Judicial, por lo que estas actividades son el inicio de muchas otras acciones, entre las que se avisoran capacitaciones y participación de los jueces en diferentes programas y formatos para entregar información a los usuarios sobre el sistema de justicia. ¿Usted ha escuchado alguna vez que una causa se encuentra en primera instancia o que será vista en segunda instancia? Bueno, las instancias son grados jurisdiccionales que tienen como misión conocer las causas, resolverlas y ejecutarlas. Pero cada uno de estos niveles tiene su particularidad. ¿Quiere conocerlas? Vea la siguiente cápsula educativa. Según la Real Academia Española, una instancia son cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley tiene establecido para ventilar y sentenciar en jurisdicción expedita lo mismo sobre el hecho que sobre el derecho, en los juicios y demás negocios de justicia. Nuestro ordenamiento jurídico es piramidal, teniendo como base todos los tribunales de primera instancia establecidos por la ley, cuales por mandato constitucional tienen la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. Por ejemplo, son tribunales de primera instancia los juzgados de letras, los juzgados de garantía, los tribunales de familia, los juzgados de letra de trabajo, etc. Posterior a la dictación y notificación de la sentencia, empieza a correr un plazo para presentar un recurso si se desea que un tribunal superior enmiende conforme a derecho la sentencia. Este recurso se denomina recurso de apelación y se presenta en el mismo tribunal de primera instancia que falló el pleito para ante la Altísima Corte de Apelaciones. Es aquí donde empieza una segunda instancia que corresponde por regla general a la Corte de Apelaciones, las cuales se dividen a lo largo de nuestro país en 17 cortes. Las Cortes de Apelaciones pueden conocer en única instancia, en primera instancia y en segunda instancia, pero nos convoca su papel como tribunal de segunda instancia. Las Cortes de Apelaciones conocen de las causas en salas integradas por 3 ministros, quienes fallan conforme a derecho el asunto confirmado o revocando la sentencia dictada por el Tribunal Inferior. Erróneamente se señala a la excelentísima Corte Suprema como una tercera instancia, lo que no es tal. El máximo tribunal puede conocer a través del recurso de casación una causa fallada por la Corte de Apelaciones, con la finalidad de invalidar una sentencia judicial cuando ella contiene vicios formales o ha sido dictada en un proceso tramitado con vicios de procedimiento. Esto se denomina recurso de casación en forma y cuando la sentencia ha sido dictada con infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la misma, lo que se denomina recurso de casación en el fondo. Petronila es un nombre muy conocido por la gente de Concepción, pero muchos penquistas no saben que la historia de esta mujer no es una leyenda popular, sino que de verdad existió. Esta semana en Fallos Históricos conoceremos la historia de esta mujer que fue encontrada flotando en las aguas de la Laguna Redonda en Concepción en 1910, una historia casi de película. Petronila Neira es considerada hoy una santa popular. Todas las semanas muchos penquistas acuden al cementerio de Concepción para pedir milagros o adornar su tumba con placas de agradecimientos y regalos por los favores concedidos. Lo que muchos no saben es que su historia no es un mito ni un invento. Esta mujer existió y fue víctima de un horrendo homicidio. Esta es la historia del crimen de Petronila Neira. En 1910, a la Laguna Redonda en Concepción acudían diariamente muchas mujeres a lavar ropa. La mañana del 26 de octubre, el hallazgo de lo que parecía un cuerpo flotando alteró la rutina.
Hecha la denuncia, la policía de la época extrajo un saco y en su interior estaba el cuerpo de una mujer que en su cintura tenía atadas varias piedras para evitar que flotara. Como si eso fuera poco, tenía su cabeza degollada. El cadáver fue trasladado a la morgue para iniciar el sumario y lograr identificarlo. Las pericias dieron cuenta que la mujer, antes de ser lanzada a la Laguna Redonda, había sido degollada, violada y desprendida de su dentadura. El mal estado del cuerpo, producto de varios días bajo el agua, sumado a que no existían pistas de quién era la mujer, obligó al juez a cargo de la investigación a publicar en la entrada de la morgue un aviso de utilidad pública invitando a la comunidad a identificar a la fallecida. Pasaban los días y nadie reconocía a la degollada. Prensa de la época daba cuenta que en un poco más de 48 horas, más de 500 personas concurrieron hasta la morgue sin éxito. Aún era un misterio la identidad de la mujer. Finalmente se descubrió quién era. El aviso en la morgue hizo sospechar a 2 mujeres sobre el paradero de un familiar que no veían hace varios días. Sus sospechas eran ciertas. El cuerpo pertenecía a Petrona Neira Bustos, de 29 años. Las mujeres eran su hermana y su prima. Y según sus declaraciones, Petrona, o Petronila como popularmente era conocida, era soltera, provenía de Coronel, era costurera de calzado de profesión y llevaba poco tiempo en Concepción, lugar donde llegó buscando una mejor vida y escapando de los maltratos de su pareja, Arturo Retamal. El libro Petronila Neira, la historia detrás del mito, escrito por el historiador penquista Alejandro Mijovilovich, más otros autores, acaba con el mito de esta santa popular y cuentan detalles inéditos de este caso judicial. El juez de la época Prudena, ya que el juez del primer juzgado de letra, toma sencillamente la causa. Petronila Neira tuvo la gracia de encarnarse en el pueblo de Concepción, tanto así que desde esa época usted va al cementerio, encuentra placas instaladas en la tumba que datan de 1920, 1930 y hasta nuestros días. Se ha transformado en un hito, ¿ya? En un hito al cual ir a solicitar porque te vaya bien, porque tu niño se mejore, o sea, se transformó en un santo devoto. Ya identificado el cuerpo, el primer sospechoso fue su pareja, Arturo Retamal, hombre de aproximadamente 30 años de edad, casado 2 veces, aún emparejado con su última mujer, y que por bastante tiempo mantenía una relación sin papeles con Petronila Neira. El hombre fue interrogado por el juez a cargo ante el cadáver de su amante. Confesó que vio quien cometió el delito. Inculpó a su amigo Pedro Carrillo, argumentando que su compinche quería liberarlo de la problemática mujer. Tras varias indagatorias, finalmente se descubrió la verdad. El verdadero asesino fue Arturo Retamal. El 15 de septiembre, 10 días antes de encontrado el cuerpo, el hombre junto a su amigo Pedro Carrillo y Petronila Neira, después de una juerga etílica, se dirigieron hasta la Laguna Redonda. En este lugar, Retamal con una navaja dio muerte a la mujer en presencia de su amigo. Ella es amante de uno de los autores del crimen. El periodista y la policía sigue a la mujer de uno de los autores que esconde las ropas y la cortapluma con la cual se realiza el hecho. Vive en Coronel esta otra niña, la persiguen hasta allá, la vigilan y logran encontrar este tipo de ropaje y al final, lógicamente, reconocen ellos ya la autoría. Descubierto el crimen, ambos hombres fueron condenados a prisión en la cárcel penquista. Aunque no se tienen antecedentes concretos, investigaciones de este crimen dan luces de que estos hombres no se salvaron del patíbulo y que fueron fusilados. En mayo de 2011, el Poder Judicial firmó un programa junto al Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como BID, con el objetivo de fortalecer la labor de tribunales. Esta semana, en entrevista judicial, conversamos con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y director técnico de este programa, Jorge Dam Oyarzún, sobre los avances, lo que falta por concretar, cuáles han sido los hitos más importantes de este acuerdo, entre varios otros temas.
Ministro, muchas gracias por dar esta entrevista a Noticiero Judicial. Un gusto para mí también. ¿Nos puede contar por qué el Poder Judicial el 2011 acepta el desafío del Banco Interamericano de Desarrollo para avanzar en una tarea de fortalecimiento? Usted mencionó muy correctamente la palabra, es desafío. De tal modo que este desafío no es solamente para la sociedad, sino que el desafío es para el Poder Judicial en particular. Para enfrentar estos nuevos desafíos, que son nuevos requerimientos que la ciudadanía demanda del Poder Judicial, necesariamente hay que prepararse. Y para ello, este programa de fortalecimiento, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, es el que nos ha permitido realizar los distintos estudios y consultorías para encontrar aquellos puntos donde el Poder Judicial está más débil y al mismo tiempo cómo potenciarnos en aquellos que estamos más fuertes a fin de brindarle a todos los usuarios de la República el servicio de justicia que se merecen. En palabras simples, ministro, ¿cuál es el espíritu del programa del BID 2? Es un programa, el BID 2 tiene por objeto el fortalecimiento de la capacidad institucional del Poder Judicial para enfrentar los desafíos del futuro, eso básicamente. Esto se refleja en 3 áreas, que son las de gobierno judicial, cómo es que nosotros queremos que sea la dirección del Poder Judicial en el futuro. Está vinculado también con el tema de los recursos humanos, de cómo es que nosotros pretendemos desarrollar nuestra carrera funcionaria, tanto a nivel jueces como a nivel de funcionarios del Poder Judicial, que ha cambiado radicalmente desde que esta fue concebida originalmente en el Código Orgánico de Tribunales, y al mismo tiempo cómo hacer mejor gestión en la jurisdicción, tanto en las Cortes de Apelaciones como en los tribunales. Usted nos nombraba los componentes de trabajo y las áreas de influencia que tiene este proyecto. ¿Cómo se ha estructurado en el día a día? ¿Quiénes componen la dirección técnica? ¿Cómo se desarrollan los trabajos para llegar a este desarrollo de fortalecimiento institucional? Si hablamos del tema del fortalecimiento institucional, necesariamente tenemos que tocar un tema que hoy día está un poco bastante nombrado, que es la innovación. Y en este aspecto el Poder Judicial se atrevió también a innovar no solo como una actividad interna, sino que también como una actividad de gestión. Esta consistió en que todos los grupos de trabajo del proyecto BID están constituidos por distintos estamentos del Poder Judicial. De esta manera tienen representación desde el presidente de la Corte Suprema hasta el más humilde trabajador del área de servicio del Poder Judicial. Todos tienen participación, todos tienen voz y todos tienen voto. Obviamente que no todos participan como una asamblea, sino que simplemente se hace esto a través de ciertos, lo que nosotros denominamos componentes, que son grupos pequeños de trabajo, que son 3. Pero la dirección general del proyecto BID 2 está a cargo del Comité de Coordinación del proyecto, que está integrado por el presidente de la Corte Suprema en primer lugar, también por ministro de Corte Suprema, ministro de Corte de Apelaciones, jueces reformados, jueces no reformados, consejeros técnicos, está también por administradores y también por funcionarios. Los 7 estamentos del Poder Judicial están allí representados y cada uno de ellos tiene derecho a voz y voto. De tal modo que en este proyecto se da algo que para el Poder Judicial es nuevo y que ha sido muy bien manejado, que el voto del presidente de la Corte Suprema vale igual que el del representante de los funcionarios. ¿Quién en una votación dividida, quién gana? Bueno, gana el que tiene más votos. Y esto se ha respetado estrictamente y esto al mismo tiempo le ha dado a este proyecto 2 grandes características. Una, que es participativo de todos, no solamente en el papel, sino que también en las palabras. Todos tienen derecho a dar su opinión y todos sus opiniones son tomadas en consideración en las votaciones. También se refleja ello en los componentes, que son los grupos más pequeños por cada una de estas 3 áreas de trabajo, de gobierno, recursos humanos y de gestión, en que la representación se respeta exactamente igual, solo que son grupos de trabajo más pequeños, pero siempre igual. Esto trae 2 grandes innovaciones dentro del Poder Judicial. Una, que es un cambio cultural. Se rompe de esta manera con esa jerarquía tan estricta y tan, con todo respeto, militarizada que teníamos, ¿no es cierto?, de que los superiores mandan y los inferiores obedecen y nadie tiene derecho a opinar nada. Aquí se rompe con este esquema en que las buenas ideas están en todas partes. No son privilegio de los que tienen la dirección del Poder Judicial, sino que está en todos lados y nos interesa recogerla.
Y esto importa un cambio de mentalidad dentro del Poder Judicial. Las estructuras ya se desrigidizan, se ponen más flexibles en el sentido de que al momento en que todos participan y todos opinan, se produce una mucho mejor convivencia interna dentro del Poder Judicial, lo que obviamente nos trae enormes beneficios. Obviamente, usted cuando enumeraban en algunas respuestas anteriores las áreas de trabajo y de influencia que tiene este programa, habló de la médula, de la esencia del juez y del Poder Judicial, que es por un lado la carrera funcionaria y por otro la labor jurisdiccional. ¿Cómo han trabajado en esos ámbitos? Se ha trabajado muy bien en el sentido de que la carrera funcionaria hoy día, nosotros llamamos siempre carrera funcionaria y entendemos ese esquema muy antiguo de carrera, en que un funcionario entraba a una cierta repartición y con el tiempo iba ascendiendo en sus responsabilidades y ascenso que obviamente le traía siempre un mejor sueldo. Hoy día ese esquema está prácticamente abandonado. Hoy día las funciones son las más importantes, de tal manera que se trata de que el Poder Judicial se adapte a esta manera más moderna de administración y de gestión. Y en lo que a los jueces se refiere pasa algo parecido. Nosotros tenemos un esquema muy rígido y al mismo tiempo muy poco adecuado a la realidad del Chile de hoy. Han cambiado radicalmente las comunicaciones y eso hace todo un cambio en la manera de cómo debemos enfrentar la carrera funcionaria. De tal manera que no sea estrictamente necesario que un funcionario tenga que cambiarse de localidad o tenga que ir hacia las ciudades grandes para poder ascender dentro de obtener un puesto que tenga mayores responsabilidades y al mismo tiempo mayores remuneraciones. Este es un programa a 4 años, comenzó el 2011 y ya estamos cumpliendo el tercer año. ¿En qué etapa está el proyecto? ¿Cómo ha ido evolucionando? Ya tenemos casi mucho más que la mitad de los proyectos ya terminados. O sea, las consultoras han hecho sus estudios, han hecho sus proposiciones, estaban pasados por los controles técnicos que tiene el Poder Judicial internamente y en este momento estamos en una etapa de ejecución. Lo que se pretende ahora es que este conjunto de consultoría no quede guardada en un anaquel y no sirva para nada, o que alguna vez alguien las mire, pero como es casi como un hecho histórico, sino que al contrario, se traduzcan efectivamente en cambios y en mejoras para dar un mejor servicio y que los usuarios puedan apreciarla. ¿Qué efectos reales podría percibir un usuario de los tribunales de justicia, tanto interno como externo, cuando este proyecto ya esté en práctica, cuando las mejores medidas que genere el programa BID2 ya estén en la marcha? Lo va a observar fundamentalmente en que va a tener una resolución a su conflicto con mayor rapidez y va a ser mejor atendido. Eso es lo que él va a percibir, porque internamente, obviamente, que para producir esto yo tengo que haber mejorado otras cosas, que son mejorar la gestión interna de los tribunales, haber mejorado la comunicación entre los distintos tribunales, que para nosotros, y es paradojal, pero así es muy baja, por cuanto hemos descubierto, a propósito de este proyecto, que en muchas localidades ciertos problemas se les encontró una solución, y hasta creativa, pero de eso no se enteró nadie. Y en otras localidades se nos repite exactamente el mismo problema y todos se quiebran la cabeza de cómo solucionarlo. En cambio, esto ya está solucionado. De tal manera que crear una especie de banco de buenas ideas, un intercambio de opiniones entre distintos administradores y distintos agentes de los tribunales, pero con una cierta frecuencia, es algo que el proyecto está promoviendo y es algo que obviamente al tener una mejor gestión interna se va a traducir en una mejor atención y rapidez al usuario. Y al mismo tiempo va a producir un segundo efecto, que es interno ya absolutamente, que es un reconocimiento a la labor que realizan los distintos funcionarios y componentes del Poder Judicial. Hoy en día tenemos prácticamente los cargos como unas descripciones que parecen descripciones estanco. Yo solamente hago esto y no hago más nada que esto. Eso ya se deja de lado para que el funcionario y el juez también entiendan que su labor es importante, o es tan importante una como la otra, porque sin una no puede producirse la otra. De tal manera que esto hace que el funcionario y el juez se sientan reconocidos en su labor, lo que es sumamente importante para la entrega que le va a dar a su función y la entrega y dedicación que le va a dar a su trabajo.
Y esto acompañado por la capacitación. Hoy en día la capacitación es fundamental, existen métodos bastante modernos para que esta capacitación no sea una sola vez al año como se está realizando actualmente, sino que esta sea permanente y ojalá en sus lugares de trabajo. Las metodologías modernas, una es trasladar a un capacitador al lugar de trabajo y la otra son las tecnologías del e-learning y de educación a distancia que hoy en día están muy desarrolladas y para el Poder Judicial se avienen muy bien con su manera de ser. Mirada no menor para una institución que tiene más de 10.000 funcionarios a lo largo de todo el país. Sí, y que requiere constante capacitación y que por cuanto esta se renueva, no con tanta frecuencia, pero sí se está renovando, no tanto en cuanto a las personas, sino que también se renueva en cuanto a los requerimientos que la sociedad demanda de un Poder Judicial moderno. Tuvimos un proyecto BID 1, un programa BID 1 que trabajó en la esencia del trabajo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Estamos ejecutando el programa BID 2, que ya se bajó directamente al trabajo de los tribunales de justicia. ¿Cuál es el desafío desde el 2015 en adelante, cuando ya culmina de ejecutarse este programa? Usted me pregunta casi por un BID 3, pero bueno, no sería una mala idea, pero obviamente que estos cambios que nosotros estamos ahora promoviendo van a tener que decantarse. No tenemos la magia de que todo nos resulte y nos resulte muy bien. Puede que algunos proyectos en el papel funcionen, pero a la hora de la práctica no sea esto tan eficaz. De tal manera que el proyecto futuro lo que viene es evaluar lo que hemos hecho, que es algo que también nosotros hacemos poco. En días pasados, a propósito de un seminario, un compañero se decía que el Poder Judicial era muy bueno para apagar incendios. Y a mí eso me interpretó, por cuanto nosotros siempre actuamos reaccionando ante el problema. Solucionamos el problema, tenemos una gran capacidad para eso, pero inmediatamente vamos a solucionar otro incendio u otro problema, y así sucesivamente. Y no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo para estudiar qué causa el problema, y si cuando lo apagamos, el incendio, lo apagamos bien, si ocupamos los métodos adecuados, si usamos la inteligencia necesaria, si se nos pasó la mano o no se nos pasó, etc. O sea, no hay una evaluación de nuestro actuar. Y eso es fundamental porque eso crea la riqueza interna que tiene el Poder Judicial para enfrentar los desafíos del futuro. De tal modo que si de un proyecto futuro usted me menciona, creo que lo que sería es evaluar lo que hemos hecho hasta ahora. Un Poder Judicial del futuro, eso es lo que está trabajando en la actualidad la institución para estar más cerca de la ciudadanía, con mayores herramientas para solucionar los problemas y también mirando una gestión basada en la innovación y también en las decisiones horizontales. Le queremos dar las gracias por dar una entrevista a Noticiero Judicial al director técnico de este programa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Dam. Muchas gracias, don Jorge. Le agradezco su referencia y también aprovecho la ocasión para invitarlo a usted y a todos los miembros del Poder Judicial a las distintas actividades que estamos realizando dentro del proyecto BID 2. Este ha sido realmente un proyecto participativo, como lo mencionaba anteriormente, no solamente en que estén todos los estamentos funcionarios representados, sino que además participe la mayor cantidad de funcionarios posible. De tal manera que en todas nuestras actividades participa una gran cantidad de personas pertenecientes al Poder Judicial de las más diversas regiones, de los lugares más apartados de Chile inclusive, a fin de también conocer su realidad y conocer su opinión. Los invitamos a participar tanto presencialmente, otras veces a través de focus group, otras veces a través de encuestas, pero en definitiva siempre queremos conocer la opinión de nuestra gente. La invitación entonces está extendida. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Según datos de la Superintendencia de Salud, la mala atención es una de las principales causas de reclamos tanto en clínicas como hospitales. ¿Sabe usted qué hacer o a dónde recurrir si le niegan una atención de salud? Ponga atención porque en la siguiente cápsula ciudadana está la respuesta a esta pregunta. ¿Qué debo hacer si me niegan una atención de salud? La Constitución, en su capítulo Derechos y Deberes Constitucionales, garantiza el derecho a la protección de la salud. Según la Carta Constitucional, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
Además define que si por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Por su parte, la Ley 20.584 regula los derechos y deberes que tienen todas las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Según esta normativa, toda persona tiene derecho a que ellas sean dadas oportunamente y sin discriminación arbitraria, en las formas y condiciones que determinen la Constitución y las leyes. Asimismo, señala que si el prestador institucional no da una respuesta satisfactoria a un reclamo o si no se han solucionado las irregularidades, podrá recurrir ante la Superintendencia de Salud. La Ley 19.966, en su apartado sobre las responsabilidades en materia sanitaria, dice que los órganos de la Administración del Estado en esta materia serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio. En estos casos, la persona deberá acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano mediante dicha falta de servicio. Los órganos de la Administración del Estado que en materia sanitaria sean condenados en juicio tendrán derecho a querellarse en contra del funcionario en virtud de cuya actuación el servicio fue condenado. La conducta imprudente o dolosa del funcionario deberá siempre ser acreditada en el juicio en que se ejerce la demanda, la que prescribirá en el plazo de 2 años, contado desde la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de las técnicas existentes en el momento de producirse aquellos. Esta semana el Pleno de la Corte Suprema resolvió impartir instrucciones respecto al giro de cheques en procedimiento de expropiación. Dentro de las medidas se destaca la obligación de guardar en custodia del secretario del tribunal todos los expedientes sobre asuntos seguidos por expropiación. Más detalles en el siguiente bloque de contingencia. El Pleno de la Corte Suprema resolvió esta semana actualizar la definición de la misión, la visión y los valores del Poder Judicial, de tal manera que estos reflejen mayor cercanía a la ciudadanía. De esta manera, la misión del Poder Judicial desde el martes 17 de junio es solucionar los asuntos de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos de las personas, contribuyendo así a la paz social y fortalecimiento de la democracia. Mientras que la nueva visión es ser reconocido por la comunidad como la vía de solución de los asuntos de su competencia de manera pronta, justa y confiable, objetivamente independiente, funcionalmente autónoma, temporalmente oportuna y sustancialmente justa y generando seguridad jurídica. Son algunos de los 16 valores que ejerce la jurisdicción del Poder Judicial. Esta semana, el Pleno de la Corte Suprema decidió impartir una serie de instrucciones a jueces y secretarios de los juzgados civiles relativas al giro de cheques en procedimientos de expropiación. Dentro de las medidas adoptadas se incluye la obligación por parte del secretario del tribunal de guardar custodia de todos los expedientes relacionados a expropiación. El conservador de bienes raíces deberá requerir un certificado de inmueble vigente previo a resolver una solicitud de giro de cheque, para así contar con un antecedente que acredite la identidad de quien solicita el giro. También se dispuso que en el caso de que el giro de cheque se obtenga mediante un mandatario designado en escritura pública, el tribunal requerirá de la notaría respectiva el registro del poder otorgado. Los jueces y secretarias además fueron instruidos para que la entrega de cheques girados a nombre del expropiado se haga con la concurrencia del abogado participante o su apoderado. En Calama, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó a 12 años y 6 meses de presidio a Juan Bautista Ríos Flores como autor del delito de femicidio frustrado en contra de Nancy Bravo Arancibia. Además, se le aplicaron 3 penas de 61 días por amenazas condicionadas realizadas entre enero y septiembre del año 2013. El tribunal, encabezado por los jueces Pablo Escobar, Sergio Ortiz y Raúl Valdomino, comprobó que el acusado, además de amenazar a la víctima en forma permanente, la roció con un elemento combustible en todo el cuerpo y le prendió fuego. Afortunadamente, la víctima logró huir del lugar e ingresó a una ducha para controlar las llamas.
Este jueves 12 de julio, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, realizó las primeras firmas electrónicas avanzadas en 123 documentos de diversas materias, las que se oficializaron con este moderno sistema que actualmente se utiliza de manera piloto. La firma electrónica avanzada es un mecanismo que permite rubricar y validar documentos de manera digital, otorgándoles la misma validez legal que una firma tradicional. El sistema fue implementado por los departamentos de Informática y Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por petición del mismo presidente del máximo tribunal, quien pidió aprovechar lo más posible el uso de las tecnologías al servicio de las personas. La firma electrónica avanzada permite optimizar aún más los tiempos de tramitación y reducir de manera importante el uso de papel. Con estas noticias despedimos esta nueva edición de Noticiero Judicial. No se olvide de visitar las diferentes plataformas del Poder Judicial, donde podrá encontrar toda la información que necesita sobre la justicia de nuestro país. Que estén muy bien.